En el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Jesús dijo: les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Amén. Repita conmigo: si tengo fe, vamos, dígalo, si tengo fe, nada será imposible. Ahora diga: todo lo que dice la Biblia, ella misma lo respalda, porque la Biblia es la palabra poderosa de Dios. Amén. Siéntese, por favor. El deseo del Señor en esta mañana es que usted pueda ir a otro nivel de fe. ¿Cuántos quieren eso? ¿Usted anhela eso? Existen personas que creen que están viviendo en fe, pero no es cierto. Y usted dice: ¿por qué dice eso, pastor? Porque la fe se prueba en medio de las circunstancias. Es fácil decir que uno tiene fe cuando todo anda bien. Es fácil decir que uno es un creyente, un cristiano, cuando todo anda bien. Pero cuando vienen los momentos difíciles, es ahí donde somos probados, y es ahí donde es probada la fe. Y es ahí donde podemos decir: sí, definitivamente tengo fe, y si no, me falta. Y existen personas que creen que están viviendo en esa fe, pero desafortunadamente a la fe la han simplificado de una forma tan natural. Hoy en día se habla de la fe como algo tan normal, tan natural, pero no es así. La fe, que como dice las Escrituras, es una fe totalmente sobrenatural. ¿Cuántos me están escuchando? Y yo sé que ese tiempo de crisis que vivió el mundo y que vivimos todos fue para probar la fe de muchos. Y no, a muchos no les alcanzó la fe, no fue suficiente la fe que creían que tenían. Porque ya le dije, la fe es algo totalmente sobrenatural. La fe, según las Escrituras, en el griego es la palabra pistis. Pistis. Y su sentido significa confianza y dependencia de Dios. Confianza y dependencia de Dios. Eso quiere decir que la fe es la confianza y la dependencia total en la persona de Cristo. Si usted dice que tiene fe, usted tiene que tener una confianza total y una dependencia en Cristo. No en el jefe, no en su esposo, no en los amigos, en Cristo. Porque ahí empieza todo. Eso nos enseña que Dios no nos engaña ni infringe lo que Él mismo promete, sino que debemos tener la certeza y la firme confianza que Él cumplirá lo que prometió. ¿Está convencido de eso? ¿Usted está convencido que todo lo que Dios le ha dicho Él lo va a cumplir? Tiene que estar seguro de eso. Veamos el significado de la fe mueve montañas. Esa es una afirmación concreta y segura, donde estamos creyendo que se va a desatar el poder sobrenatural de Dios a través de la fe. Cuando el creyente tiene una fe verdadera, ahí se comienza a tener dominio de los ambientes y crea un sinnúmero de oportunidades para vencer. Para eso es la fe. La fe que Dios depositó en cada uno de nosotros está capacitada. Vuelvo y le repito: si es fe de Dios, está capacitada para afectar cualquier tipo de ambiente, cualquiera que sea. No importa qué tan peligroso, qué tan fuerte sea el ambiente o qué tan crítico sea, la fe tiene la capacidad de cambiar esas circunstancias. En el capítulo 5 de Lucas habla de la pesca milagrosa. Ustedes recordarán, dice la palabra, que cuando Jesús estaba predicando en la barca, le dice a Pedro en ese momento: Pedro, boga mar adentro y echa las redes. ¿Y qué dice Pedro inmediatamente? Señor, toda la noche
toda la noche hemos estado tratando de pescar, pero nada hemos conseguido, no conseguimos nada. Pero ahora en tu palabra echaré la red. Y dice que tomó la barca, se fue hasta el centro tal vez del lago y arrojó. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Hubo tanta cantidad de peces que dice que la barca se hundía y les tocó llamar a otra barca. Entonces, la fe de Pedro hizo que lo que antes no se podía hacer y que era imposible y que prácticamente es imposible. Ustedes saben que la pesca siempre buena es en la noche, en el día casi no. Y ellos lo sabían, pero al creer en la palabra que le dio Cristo, creó un ambiente propicio para que ocurriera un milagro sobrenatural. Y eso es lo que pasa cuando hay fe. Usted dice, pero es que es imposible. Dios dice, no, es imposible porque tú lo crees así, pero la fe que yo he depositado en ti hace que las cosas sean posibles. Hacen que los ambientes cambien y que las cosas cambien por la fe que está en ti, que yo he depositado en ti. Porque recuerden que esa fe fue depositada por Dios. No lo veo tan convencido. La fe es la garantía que asegura un determinado suceso. Es decir, cuando decimos que la fe mueve montañas, estamos no solo afirmando, sino moviendo todo a nuestro favor. Eso es lo que Jesús quería decir. Jesús dijo, si ustedes tienen fe, tú puedes decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá, y sucederá. Y eso es lo que hace la fe. La fe hace que esas cosas sean posibles. No solamente afirmarlas, no solo decirlo, sí, yo creo que va a pasar, sí, yo creo que va a ocurrir. No, porque es que los cristianos nos hemos vuelto demasiado, ¿cómo le digo? Confesamos demasiado. Sí, estamos orando demasiado. Dios dice, ustedes oran demasiado, pero actúan poco. Y tal vez hemos caído en esa parte, en esa religiosidad de estar orando. Y Dios dice, ya han orado. Ahora quiero que actúen, que se muevan y que crean en la promesa que han recibido. Diga conmigo, la fe hace que los sucesos ocurran. Vamos, dígalo fuerte. La fe hace que los sucesos ocurran. ¿Está listo para que algo pase en su vida esta semana? No sé qué está esperando usted que se abra. Dios dice, ya está listo. Necesito es que usted active su fe. Mateo capítulo 7 versículo 24. Quiero que vaya la palabra. Un milagro increíble aquí. Dice la palabra del Señor así: levantándose de allí Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa. Levantándose de allí Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dice: es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de sus hijos. Y Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Esta mujer provocó a Jesús. La fe que tenía esta mujer hizo que Jesús actuara a su favor. Y la circunstancia era difícil. Yo me imagino que fue un suceso muy similar tal vez al del padre que tenía al hijo que tenía un espíritu sordo y mudo. ¿Recuerdan? Que también dice que el demonio venía y perturbaba al joven y lo echaba al fuego y luego lo echaba al agua para ahogarlo. O sea, lo torturaba. Entonces posiblemente esta niña también estaba siendo torturada todo el tiempo por ese espíritu inmundo. Y la mamá desesperada, angustiada. Y noten que no era judía. Y ya no tenía esas promesas que los judíos tenían. Era de Tiro y de Sidón. Entonces, pero ella oyó hablar de Jesús. Y el solo hecho de hablar de Jesús, tal vez se activó su fe y dijo: yo creo que Jesús puede obrar un milagro. Y lo tremendo es que ella no toma a la niña,
Posiblemente hubiera llamado a sus familiares, amigos: venga, ayúdenme a llevar a la niña para que Jesús la libere. No, ella la dejó en su casa. ¿Escuchan la fe? Salió, soltó, se desprende de eso y llega donde Jesús y busca su milagro. Y recuerde que lo primero que ocurre es que los discípulos la hacen callar. Cállate, mujer, cállate, mujer. Y ella encontró esa oposición que siempre vamos a encontrar cuando queremos ver un milagro. Oposición que es normal y que siempre va a ocurrir, pero que es necesaria para que precisamente activemos nuestra fe. Y dice entonces la Biblia que cuando Jesús le dice así: mujer, no es bueno tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ella podría haberlo tomado como un insulto y haber dicho: yo no vuelvo a esa iglesia. ¿Para qué ir a esa iglesia? Mire ese pastor cómo me recibe con esa palabra. Y se hubiera vuelto atrás. Pero eso no hizo ella. Siguió creyendo y le dice: Señor, sí, yo entiendo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso tocó el corazón de Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, vete, ya tu milagro está hecho. Y ella no se puso Señor, ¿seguro? ¿Es verdad? No, sino que cuando ella llega a su casa, su hija estaba completamente libre. Usted debe provocar el corazón de Jesús. Su fe tiene que activar algo, el corazón de Jesús. Pero cuando usted empieza a renegar y a llorar y a quejarse, déjeme decirle algo: usted va a perder su fe. Y además pierde la oportunidad de ver la gloria de Dios. Usted debe discernir todo lo que ocurre en los ambientes, esos ambientes que están constantemente atacando nuestra vida todo el tiempo, que están afectando nuestra vida. Usted debe discernir, tiene que aprender a discernir y darse cuenta de que esos ambientes no han sido proporcionados por Dios para destruirte. Que esos ambientes, al contrario, Dios los permite es para que crezcas y avances. Ahora, también es importante, ¿por qué? Porque necesitas entender que no puedes basar tu fe en tus sentidos. Ese es uno de los grandes problemas. Cuando nosotros empezamos a poner nuestra mirada, nuestros oídos y nuestra atención en las cosas, así no actúa la fe. Sus oídos, sus ojos, su mente y sus manos, usted debe desconectarlos de la fe. Mire lo que ellos dijeron así: Señor, toda la noche hemos tratado de pescar. Habían trabajado toda la noche con sus manos. Señor, ya lo hemos intentado con nuestras manos. Y ahora, cuando ellos estaban en la tempestad, le dicen al Señor: Señor, nos vamos a hundir. Habían visto eso, que estaban a punto de hundirse. Sus ojos, sus sentidos, siempre que respondían era basado en lo que sus sentidos le mostraban. Y así hace el ser humano. Pero es que yo he visto, pero es que no ha funcionado, pero lo hago de mil formas y nada. Y Dios dice: quite los sentidos, porque la fe, escuche, no tiene nada que ver con sus sentidos. Usted no conecta su fe nunca con los sentidos. No sé si me estoy haciendo entender. Porque lo que sus sentidos hacen es que tratan de desviarlo de lo que el Señor le ha hablado, le ha estado diciendo a usted. En Hebreos capítulo 11 versículo 1, mire lo que dice. En el original dice así: ahora la fe es la realidad del fundamento, donde la esperanza radica o se establece. Es la realidad de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre todas las cosas que vemos. Esa es la dimensión de la fe que mueve montañas. Es simplemente creer en lo que el Señor ha estado hablándonos. Si Dios hubiese necesitado que a partir del principio sus hijos solo vivieran en la dimensión natural, jamás le hubiera proporcionado fe, porque la fe es para ir más allá de lo natural. Pero apréndase esto: en lo espiritual ya todo está hecho. Dice la palabra que cuando Cristo estaba en la cruz, Él declaró esta palabra: tetelestai, tetelestai.
Y esa palabra significa ya todo está hecho. Ya todo está hecho. Y esa era una declaración que el Señor estaba haciendo, de que todo, absolutamente todo, ya fue hecho a través de Cristo. Y Él puso su sello de garantía en la cruz. El consumado es. Pero la iglesia necesita entender esto, porque parece que nos cuesta, y perdónenme volverlo a repetir, nos cuesta entender esto. Porque cuando vemos las circunstancias, nos olvidamos de el consumado es. Voy a decirles, en la ley romana, cuando el reo cumplía su sentencia, tomaban en la misma sentencia, en esa misma hoja donde estaba la sentencia, en esa misma escribían la palabra tetelestai, y luego se la entregaban a él. Y este hombre iba a su casa y luego pegaba esta hoja en la puerta de su casa. Y cuando venía alguien a reclamarle porque se había enterado que había salido de la cárcel, que tal vez le había hecho algún mal, algún daño, y venía y le decía: mira, usted es un ladrón, usted hizo daño, usted me hizo esto, usted me hizo aquello. Él llegaba y le mostraba la puerta, la hoja que estaba en la puerta, y le decía: mira, tetelestai, ya todo está cancelado. Ya nadie podía venir a gritarle nada, ni a decirle nada, porque ya todo estaba hecho. Y es la misma palabra que el Señor usó en la cruz, diciéndole a la iglesia: iglesia, deje de estar poniendo su mirada en lo que la gente dice, deje de estar centrándose en las cosas que pasan. Ya, yo escribí en la cruz, tetelestai, ya todo está hecho. Aleluya. Eso significa que todo suministro espiritual, emocional, material, todo lo que necesitamos ya está a nuestra disposición. ¿No lo creen? Ya todo está listo y necesitas entenderlo. Ahora, el problema es que el enemigo hace que usted se enfoque en los problemas. El enemigo quiere desviar su mirada de las promesas y empieza a hacer que usted ponga su mirada en las crisis, en las dificultades. Lo desenfoca. Y cuando eso ocurre, ya le dije, usted empieza a perder su fe. Por eso es que dice la escritura que cuando Cristo estaba caminando sobre las aguas y Pedro le ve, el Señor le dice a ellos: no se asusten, soy yo, no teman. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y el Señor le dice: ven. Mira, no le dijo nada archimega contra espiritual. No le dijo: ven, apóstol de Jesucristo, camina sobre las aguas porque yo voy a estar contigo, no temas ni desmayes. No le dijo nada, solo le dijo: ¿qué? Ven. Tan sencillo que le dijo. Pero él se bajó y empezó ¿a qué? A caminar sobre las aguas. Caminó sobre las aguas. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que Elías tomó su manto y golpeó las aguas del Jordán y las aguas se dividieron. Pero también la escritura dice que eso mismo hizo Eliseo. Pero ahora este hombre, este pescador, sencillo pescador, estaba caminando sobre las aguas. Pero el problema comenzó cuando se desenfocó, cuando dejó de estar viendo a Cristo. Y dice la Biblia que empezó a ver los fuertes vientos y las olas y empezó nuevamente a hundirse. Y se hundió. Y el Señor le dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué pones tu mirada en las cosas? ¿Por qué no te centras en las promesas y en la palabra que el Señor te ha dado? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tenerse, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La Biblia dice que a cada uno Dios nos ha dado una medida de fe. Por eso es que no todos actúan de la misma forma, y por eso es que no todos reciben de la misma forma.
Pero eso no significa que Dios no quiere que su fe aumente. Al contrario, Dios sí quiere que su fe aumente. Lo que pasa es que necesitas aprender todo esto que estamos hablando en esta mañana. Si logras entender lo que los escenarios Dios los está permitiendo es para que usted aumente su fe, usted se va a debilitar. Su fe no va a crecer, siempre seguirá siendo una fe minúscula. Pero si usted dice, esto que está pasando es para que mi fe sea avivada, ok, Dios, voy a empezar a prepararme, voy a empezar a orar más, a llenarme más de la palabra del Señor y a estar convencido de las promesas, porque dice Dios, o Dios me dio una promesa y la voy a creer en el nombre de Jesús. Pero necesitas creer en que Dios te dio una fe, ya cada uno, solo que necesitas ejercitarla. Diga conmigo, ejercitarla. Eso nos gusta mucho el ejercicio, ¿no? Pero nuestra fe necesita ser ejercitada para que no siga siendo la misma fe pequeña con la que iniciamos. Yo no tengo la misma fe de antes. Mi fe ha sido probada. He pasado por circunstancias difíciles. Un día alguien se sentó conmigo y empecé a contarle todas mis experiencias desde que me convertí hasta ahora. Y dijo, ¿todo eso pasó usted? Le dije, sí. Pero todo eso me ayudó a avivar mi fe, para ver la gloria de Dios. Necesitamos ser retados. Y esos escenarios precisamente son para eso, para que usted sea retado, para que su fe sea retada. Porque Dios quiere que usted salga de la comodidad. A veces nos acomodamos tanto. Uy, tan lindo que es el evangelio, tan hermoso que es el evangelio, todo es color de rosa. Así no es. Dios dice, no. Necesito permitir un escenario en tu vida para retarte, para que salgas de esa zona de confort. Y ahí es donde el Señor nos lanza las tormentas. Pero no se preocupe, Dios está con nosotros. Dice Hebreos 11:33 de hombres que fueron lanzados, que fueron retados. Dice así: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección. ¿Y qué hablará Dios de ti? Por la fe, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le añade el Señor allí al reino? Allí donde el Señor está. Por la fe que hiciste. Lloré, no pude. Por la fe que hiciste. Ay, corrí, Señor, me angustié. ¿Qué hiciste por la fe? Mira lo que ellos hicieron. Hicieron cosas sobrenaturales, más allá de lo natural. Cosas que ellos mismos ni siquiera pensaron que la podían hacer, pero por la fe lo hicieron. ¿Me está escuchando? Y hoy el Señor te pregunta: ¿y tú qué vas a hacer cuando yo te rete? ¿Qué vas a hacer por la fe cuando seas retada? ¿Qué quieres hacer? Wow. Marcos 4:30 dice, decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, el granito de mostaza. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y dice, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar debajo de su sombra. Entonces, algo tan pequeño, esa fe que Dios da a cada uno de nosotros, es pequeño. Pero Él no dice que sigue siendo pequeña. Él dice no, porque cuando ella empieza a sentir el calor del sol, en esa presión que ella siente, la semillita, ¡pum!, se revienta y empieza a brotar. Y ahí es cuando empieza a brotar y a crecer con el agua, tal vez las tempestades y nuevamente el sol. Pero ella crece,
Ella no se queda haciendo la misma pequeñita. ¿Qué pasa en su vida cuando es golpeada por el sol? Cuando usted es golpeado por alguna situación. Se encoge, se achiquita o crece. Dios dice que tiene que crecer. Su fe no puede ser la misma de hace 8 años. Su fe no puede ser la misma de hace 15 años. No, usted tiene que tener un nivel de fe mucho mayor, superior. Mientras caminemos con Jesucristo, Él nos proporcionará ambientes para que nuestra fe crezca. En Gálatas 5:22 dice la Biblia que nosotros vamos a empezar a producir ese fruto que Él quiere ver en nosotros. Ese fruto que es tan importante, el fruto del Espíritu, el carácter de Dios en nosotros. Y a medida que vamos desarrollando ese carácter, nuestra fe también va creciendo, porque ahí aparece parte del fruto que es la fe, como fruto. Y hay otra fe como don sobrenatural. Y ambas tienen que desarrollarse en nuestras vidas, no solamente como fruto, sino como don espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Has ejercido como don y como fruto? ¿Estás ejerciendo? Por favor. El Señor nos da de su fe para obrar cosas imposibles. Diga conmigo, imposibles. Cosas que no hacíamos antes. Mire, Hechos capítulo 3 versículo 6 dice la palabra: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué tremendo, ¿no? Dice la Biblia que aún la sombra de Pedro levantaba a los enfermos. ¿Algo ha pasado así en su vida? Y la Biblia dice que usted y yo tenemos ese mismo poder, esa misma autoridad. La gente le busca para que usted ore por ellos. ¿Sí? Si eso no está pasando, entonces usted no está activando su fe, ni como don, ni como fruto. Y Dios dice: usted debe desarrollar esa fe. Algo sobrenatural tiene que pasar en su vida, tanto que la gente le busque a usted porque ve a Cristo. Lo mismo que pasó con los discípulos. Queremos ver cosas sobrenaturales y Dios dice: yo también las quiero ver. Decimos: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios dice: yo también quiero verla en ti. Deseo verla en ti. Pero ¿qué estás desarrollando dentro de ti? Ay, Dios. Hay cosas que usted necesita eliminarlas y le voy a nombrar 3. La primera, usted necesita eliminar la duda. Es lo primero que usted necesita eliminar, la duda. Porque aunque la duda es parte de nuestra naturaleza, no podemos apoyarnos en ella. Recuerden que la duda es como una Y en el camino. Yo no sé cuánto a ustedes le ha pasado que usted va hacia un lugar, un viaje, y usted encuentra una Y en el camino. Usted dice: ¿por qué camino cojo? Claro que ahorita nos ayudan las señales, ¿no? Eso nos pasó en un viaje de vacaciones con mi esposa. Nos fuimos nosotros solamente hágale. Nos fuimos de paseo, sin mapa, sin dirección, sin nada. Y llegamos a un lugar donde decía: ay, Dios mío, ¿por qué camino cojo? Y hasta que llegó un vehículo y le preguntamos: no, ustedes se van por acá y se pierden, es por acá. Y yo, y esa es la duda. Así nos pasa. Llega un momento donde: ¿será que sí, Señor? ¿Será que este es el camino? Esa es la duda. Pero usted no puede dejar que la duda invada su corazón. Usted debe permitir que el Señor despeje sus dudas a través de la palabra, porque para eso es la palabra de Dios. Ella es una lámpara y una lumbrera en nuestro caminar. Si hay una duda y usted dice: Señor, ¿por qué camino cojo? Dios le dice: aquí está el camino, léalo. ¿Cuántos me están entendiendo? Algo más que usted debe de eliminar es la incredulidad. Y es tremendo, pero sí hay cristianos incrédulos. Y ahora, la incredulidad, el problema es que la incredulidad sí es no creer. No creer.
Y esto Dios sí lo azota y Dios lo exhorta fuertemente. Porque cuando usted empieza a permitir la duda, lo que sigue es la incredulidad. Cuando usted se deja llevar por la duda, luego sigue la incredulidad y usted termina no creyendo en Dios ni en las promesas. Y ese es un problema gravísimo. La duda, la incredulidad es súper enemiga de la fe. ¿Escucharon eso? Por eso dice la palabra en Hebreos 3:12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es que eso es lo que hace la incredulidad, que te aparta de Dios y sus promesas. Porque la incredulidad contradice la verdad, es una oposición. Algo más es, y les hablé esta semana, es sobre las heridas del pasado. Usted debe empezar a eliminar todas las heridas del pasado. Ya, quitarlas de su vida. Quítelas, elimínelas. Ya eso ya pasó. No permita cosas del pasado, porque Satanás las va a usar para empezar a detenerte. Recuerde que las heridas del pasado causan en su mente argumentos. Cuando hay tantas heridas en nuestro corazón, nos llenamos de argumentos. ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? Y esto, es que esto me pasó, esto sí. Y los argumentos empiezan a crear fortalezas. Y esas fortalezas tienen que ser derribadas en el nombre de Jesús. Porque todo el tiempo Satanás va a usar tus argumentos para que tú levantes fortalezas y nunca creas a las promesas del Señor. ¿De quién es la culpa? De Dios. Es que el Señor, Dios prometió, ¿y por qué no vi esto? Hermanos, el problema es usted, el problema no es Dios. Entonces, aunque Dios quiera bendecirte y aunque el Señor quiera darte y te dé cientos y cientos de promesas, pues no se van a cumplir. No porque Dios no quiera, no porque Dios mienta, porque Dios nunca miente, sino por nuestra incredulidad. Es nuestra incredulidad. El problema somos nosotros. Ahora también Satanás va a usar más bien argumentos científicos, filosóficos, psicológicos, psiquiátricos. Todo eso que usted ve, todo eso que usted escucha. Porque hay gente que le gusta más escuchar esas cosas, ¿no? A ver qué dicen los científicos, a ver qué dicen los filósofos. Y se meten a YouTube a ver cientos y cientos de páginas pajaritos, páginas que solo enredan la mente del hombre, que van en contra de la verdad. Y cuando usted se llena de esa basura, usted deja de creer en la verdad. Porque recuerden que la fe, estoy hablando de que es algo espiritual, algo sobrenatural, va en contra de todas esas cosas. Yo tengo un sobrino que por un tiempo debatió conmigo por heridas que pasó en el pasado. Yo esto lo conozco muy bien, heridas del pasado que él vivió, y se aferró tanto a sus argumentos. Y él por un momento dijo: Dios no existe. Porque si Dios existe, ¿por qué entonces permitió que mi mamá y mi papá se separaran? Y cargó su corazón y se llenó de argumentos y empezó a buscar que Dios, y de esto, de aquello, y todos los argumentos científicos. Y un día se sentó conmigo a debatir. Tío, debatamos. Y le dije: suéltela, mijo. Y empezó: y es que la ciencia dice esto, la ciencia dice aquello, la palabra dice esto, la palabra dice esto. Y él me decía sus argumentos científicos y yo le decía con la palabra, desbaratándole sus argumentos: sí, tío, pero es que la ciencia dice esto. Y yo: sí, hijo. Y en conclusión le dije: mire, todo lo que te he dicho se lo he fundamentado y se lo he sustentado por la palabra. Me dijo: sí, muy bien. Usted, ni una sola base, ningún sustento, solo de lo que dice la ciencia. Pero déjeme decirle algo: todo está en esto. Quite la razón, quite las heridas de su corazón, y algo Dios va a hacer en su vida. Y empecé a hablarle con amor, así, hablando con él con amor. Y ahora me dice: tío, venga, estoy leyendo la Biblia. Tío, venga, dígame, ¿qué dice esto? Tío, explíqueme esto. Y empiezo a hablar con él ahora de la palabra. Ahora lo veo ya con otra actitud, ya se sienta aquí en la iglesia y empieza a escuchar la palabra del Señor. Y luego después me dice: venga, tío, explíqueme esto. Y empezó a desbaratar argumentos. Y empezó a llenarse de fe. Gracias a Dios.
Entonces tienes que empezar a llenarte de fe, de la palabra, y empezar a desbaratar esos argumentos. Otro adversario de la fe se llama la razón. Hebreos 11:3 dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y podemos observar algo aquí en este versículo, y es que primero está la fe y luego el conocimiento, el entendimiento. Por la fe entendemos. El problema es que primero queremos entender y dejamos la fe de últimas. Y hay gente así: pero es que esto es así, pero es que eso es así, pero no, ese no es el orden. Usted tiene que primero creer, tiene que tener fe. Ponga la fe por encima. No trate de razonar las cosas de Dios, porque las cosas del Señor parecen locura para el hombre. Por ejemplo, cuando iban a conquistar la tierra de Canaán, la primera nación, Jericó, Dios les dice a ellos: den vueltas a la gran muralla, a esa gran fortaleza. ¿Vueltas? Sí, y no hablen, no digan nada, silencio. Y yo creo que ellos avergonzados, ¿no? Dando vueltas ahí, y los de arriba burlándose. Vean estos locos pandereteros, lambeladrillos cristianos, dice que dando vueltas. Y el Señor le dice: así van a conquistar, así van a, por 6 días daban una vuelta, cada día daban una vuelta, llegaban al campamento. No digan nada, no hablen nada. Al 7º día le dice: hoy tienen que dar 7 vueltas. Y yo me imagino que ellos estaban desde arriba burlándose. Otra de estos locos. ¿Quién le cabe en la cabeza que para conquistar a una nación tan fuerte, tan poderosa, tan bien protegida, sea dando vueltas? Y en la 7ª vuelta gritaron y los muros cayeron, se derrumbó. Así obra la fe. Pero sí, ¿por qué Dios les dice hagan silencio? Porque es que el problema es que cuando más hablamos es cuando más la embarramos. Porque uno empieza a hablar y empieza a razonar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Usted empieza a hablar y es que sí, pero el Señor me dijo, y eso, y aquello. Calle su boca, calle su razón. Si Dios le dijo es porque Él lo va a hacer, solo créalo. A veces tenemos que aprender a callar nuestra mente, porque nuestra mente habla demasiado. Ya le dije, porque le hemos argumentado con tantas cosas. Uy, pero es que así fracasó el hogar de mis padres. Uy, pero es que así vivió un tío. Uy, pero es que así yo vi. No, eso es el mundo aparte. La Biblia dice que nosotros los hijos somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos, apláudale al Señor. No trate de creerle a Dios con la razón, porque nunca le va a encontrar sentido. Jamás. No trate de creerle a Dios con la razón, porque nunca le encontrará sentido. Jamás. Soy así, pero ¿cómo? Nada, aprendí. El Señor me dice esto y digo amén. Listo, Señor, lo que tú digas. Dios lo dijo, hay que hacerlo. Y funciona. No olvide que la razón es otra enemiga de la fe y de lo sobrenatural. ¿Cómo explicas que alguien que estaba desahuciado de VIH, luego, después de que los médicos lo chequean, ya no aparece absolutamente nada en su cuerpo? ¿Cómo explican eso? ¿Qué explicación lógica tiene eso? Ahí se muere la razón. Mi esposa esta semana estaba viendo una película sobre un milagro de la vida real, ¿no? De una niña que sufrió una enfermedad muy delicada y ella estaba a punto de morir a través de esa enfermedad. Pero ella tuvo un accidente y en ese accidente Dios hace algo sobrenatural y ella queda sana completamente. Y el especialista que todo el tiempo la trató, ella le dice: dígame cómo se llama eso. Y él no fue capaz de decirle que era un milagro. Dijo: no sé cómo explicarlo. Nunca dijo, no se atrevió a decir que era un milagro, porque era un especialista.
Y ella le dijo, eso se llama un milagro, Dios lo hizo. Qué tremendo cuando podemos decirle a alguien así: ¿y eso cómo fue? Eso es un milagro y Dios lo hizo. Pero no permita que la razón invada su mente. Recuerde, usted tiene que llenarse de fe para ver la gloria del Señor. Así que siga el consejo de la palabra, siga las promesas del Señor, aférrese. A lo único que usted puede aferrarse son las promesas del Señor. Aférrese a cada promesa que el Señor le ha entregado, cada promesa que usted encuentre en la Biblia, subráyela, escríbala, ráyela, márquela. Es para usted. Y aférrese a esa promesa, porque de algo sí estoy seguro, y es que esto se cumple porque se cumple. Yo tengo una disciplina, y es esta. Toda mi Biblia está así, marcada con esfero y con resaltador. Y cuando estuve en esos momentos de desánimo, porque todo es una disciplina, cuando estuve en esos momentos de desánimo, yo iba a las promesas y decía: Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice esto, Señor. Y empezaba a aferrarme a esas promesas, y esas promesas avivaron mi fe. Yo le invito a que se aferre a esas promesas, a esa palabra que el Señor le está entregando. Suelte toda duda, toda incredulidad, todo temor. Quítelo. Algo que el Señor me dijo hace unos años, me dijo: estos son tiempos finales, y en los tiempos finales ¿hallaré fe en los hombres? ¿Hallará Dios fe en nosotros? Si Dios viene en estos momentos, ¿hallará fe en nosotros? ¿O nos hemos llenado de tanto mundo, de tantos temores y tantos argumentos? Si el Señor viene, hermano, y viene por su iglesia, la iglesia debe estar preparada por fe, debe estar lista para irse con el Señor. Pero si nos llenamos de argumentos y de temores y de dudas, inseguridades, nos vamos a quedar, porque hasta el rapto es por fe. Así que lleve su fe a otro nivel. Y ya sabe, si algo pasa esta semana, diga: wow, ese es el escenario que Dios preparó, porque hoy voy a aumentar mi fe. Estoy listo para que Dios muestre su gloria. Y prepárese, porque algo grande viene. Porque para eso es. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Póngase de pie un momento y levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor. Diga: gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Hoy, Señor, he aprendido que tú quieres llevarme a un nivel de fe mayor, Señor. Y que necesito, Dios, entender que cada escenario, cada cosa que pasa en mi vida, Señor, tú la permites con un propósito. No la permites para que sufra, ni para que haya dolor en mi vida. No, tú la permites, Señor, porque quieres llevarme a vivir por fe, a caminar por fe. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú cumples tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Te doy gracias, amado Dios, porque tú nos llevas a madurar y a crecer, Señor. Y prepara nuestro corazón, Señor, para un día recibir lo que tú has prometido. Y gracias por guardar también nuestra vida, Señor, para que el orgullo, la vanidad, Señor, sea quitada de nuestro ser, y que la humildad, el amor, la fe, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, Señor, inunde nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias porque sabemos que tú vas a retarnos, Señor. Tú nos vas a retar, Señor. Y estamos listos para caminar sobre las aguas, Dios, porque queremos ver tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor?
En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.